esta computadora. Recording in progress. Ahora sí, parece que va a funcionar todo muy bien. Ahora compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando aparezca la pantalla, mis hermanos? Ya, hermano, ya aparece. Oh, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner esto aquí. Y este para abajo. Ahí está, ahora sí. Bueno, mis amados, después de este percance digital, me parece que la grabación de los primeros minutos ya se perdió. Pero bueno, vamos a continuar. Estábamos exponiendo algunos pensamientos de Lucas capítulo 1 y estábamos describiendo la palabra diegesin. Diegesin, que significa historia. La historia, los hechos que entre nosotros han sido ciertísimas. Y aquí quiero dejarles esta otra palabrita muy hermosa y muy importante. Déjenme pongo aquí la opción de comprar. Como que sigue lenta aquí la cosa. Ok, ahí va. Aquí aparece en nuestra pantalla la opción de comparar a manera de interlineal. En la parte superior, que está de color amarillo, está nuestra Reina Valera 60 y en la parte inferior está el texto griego, el Textus Receptus. Y la palabra que quiero destacar es la palabra, aquí la tenemos, la voy a subrayar, pepliroflorimenon. A ver, repitan conmigo, por favor. Pepliro, Pepiro, pepliro, forimenon. Forimeno, Esta hermosa palabra es la que es traducida por ciertísimas, cosas plenamente aseguradas. Viene del verbo pleroforeo y significa llevar afuera, pero dice completamente, en evidencia. Y cuando dice aquí evidencia, está hablando en un sentido legal de la jurisprudencia romana. Debemos recordar que Lucas era el médico amado y Lucas era griego y él conocía muy bien los términos legales de los romanos y conocía muy bien también los términos filosóficos de los griegos. Y aquí está hablando de algo completamente llevado afuera, seguro, como evidencia, completamente seguro, plenamente convencido. Nuestra Reina Valera dice cosas que son ciertísimas en un modo intensivo. O sea que las verdades del Evangelio no son opiniones o como diría Benjamín Olea, un constructo religioso, retomando la pregunta de ayer de nuestro hermano Daniel, no son un constructo social o religioso, son verdades ciertísimas, pepliroflorimenon. Y recordamos también una expresión del apóstol Pedro, cuando nos dice
que es la palabra profética más segura, dice el griego bebióteron, base firme, confiable, cierta, confiable, segura, adjetivos muy hermosos que describen cuán digna de veracidad y cuán cierta y fiel es la bendita palabra del Señor. Ahora noten un poquito más abajo, dice el verso 2 que estos hechos, esta narración de la historia, que son ciertos, que son veraces, estos hechos deben ser enseñados. Dice, Catos paradosan. Ayer, cuando le daba al hermano Daniel un pasaje que hablábamos de las tradiciones, ese pasaje de 2 de Tesalonicenses 2:15, usaba la palabra doctrina con la palabra griega paradosis, algo que se transmite, algo que se enseña, algo que se adoctrina, paradidomi también, paradosis, paradidomi, como nos lo enseñaron, dicen los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esas cosas ciertísimas, plenamente ciertísimas, están atestiguadas por testigos presenciales. Y señala Lucas aquí en el verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Noten ustedes, voy a usar esta expresión, el control de calidad. Primer paso, la historia es ciertísima, dice. Segundo paso, los testigos presenciales nos lo enseñaron así. Pero ¿qué dice Lucas? Voy a investigar, voy a cotejar, voy a comprobar por mí mismo, voy a corroborar las cosas y lo voy a hacer de manera sistemática para poner por orden las cosas, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pero él va a investigar, dice, con diligencia las cosas desde su origen. Mis amados hermanos, yo les he hecho algunos comentarios como este. Les he dicho que ya en sentido gramatical en nuestra clase ha empezado la gran tribulación en virtud de que cuando comenzamos a familiarizarnos más con conceptos gramaticales como los casos de los sustantivos, como las conjugaciones de los modos de los verbos, cuando comenzamos a oír sobre el auristo segundo, la voz pasiva de ponente, el complemento directo, el complemento nominal, el complemento indirecto, la voz activa, la voz media. Uno dice, ay, siente uno que se abruma con tanta dificultad técnica, pero déjenme decirles que si nuestro deseo es investigar las cosas desde su origen y ponerlas por orden, eso nos va a mantener motivados para profundizarnos, darnos una zambullida en todos estos conceptos gramaticales que hemos estado comenzando a leer, a familiarizarnos con las reglas de la gama, con las reglas de los diptongos, con los espíritus, con los acentos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el verso 4. A ver, ¿para qué tanto control de calidad? Léenos, por favor, hermano Santiago, el verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la meta, ser fieles portadores de la verdad a nuestros discípulos. A ver, mis hermanos nazarenos, ¿no es acaso el objetivo primordial, la misión de nuestra iglesia del Nazareno, hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones? ¿No dijo Jesús que para ser discípulos hay que enseñarles las cosas que Él nos ha mandado con verdad? Entonces, si nosotros pensamos que la Biblia ya no es importante,
que hay que reemplazarla con talleres de sociología, con talleres de psicología, que hay que reemplazarla con ideas humanas, con, permítame la expresión, coaching o mentoring, el concepto americano del mentoreo, del coaching. Nuestro distrito y la iglesia de Nazareno ha hecho un esfuerzo por transmitir el mentoreo, pero debe ser un mentoreo bíblico para enseñar las cosas desde su origen, ponerlas por orden, para que la gente, nuestra gente, conozca bien la verdad y entonces sean discípulos semejantes a Cristo y entonces sean idóneos para enseñar a otros las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La palabra instrucción o la palabra instruido es una palabra que conocemos, pero que no sabemos muy bien a qué se refiere en griego. Nos es familiar. Aquí la tenemos. Vamos a ver si la podemos leer. A ver, mi hermana Elizabeth, ¿qué dice aquí donde está subrayado en azul? Es la capa. K, Ajá. Ca- mm, T, cate- G, catequi- catequis, cateque- tis. cateque- tis. Muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán, a ver, hermano, ¿por qué una la pronuncia como E y otra la pronuncia como I? Déjenme ponerles aquí con la letra más grande para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Ah, tilde, ¿verdad? Así como veíamos al analizar las vocales, que hay un fenómeno que se llama iotacismo, que hace que ciertos diptongos se pronuncien, se pronuncien como si fuera I. También hay otro fenómeno que se llama la iota suscrita, que en ocasiones se pronuncia y en ocasiones no se pronuncia. Déjenme decir que yo todavía no comprendo muy bien a ciencia cierta cómo es que porque sí, a veces no. Solo sé que por repetición he ido aprendiendo algunos casos donde sí y algunos casos donde no. Aquí la ETA no tiene acento, pero acá la ETA tiene un acento grave. Entonces, eso me indica que se pronuncia como I. Catequí y esta ETA también se pronuncia como I porque tiene una iota suscrita. Aquí no está escrita, pero hay partes donde sí está escrita. Déjenme, les doy un ejemplo en Juan 1:1. Y ahorita volvemos a Lucas para seguir hablando de la palabra catequesis. Juan capítulo 1, versículo 1. Bien, aquí tenemos un buen ejemplo. Dice en griego, lean conmigo por favor, en Er, arquí, En arjí, aquí. en el principio era el verbo. Arquí, de ahí viene la palabra arquitectura. La ji, normalmente al transliterarla, la transliteran como J, pero la pronunciación griega es más como una K suave. Arquí, en arquí. Esta eta tiene Aquí. aquí el acento circunflejo en la parte superior y en la parte inferior tiene la iota suscrita. La alcanzan a ver en la patita izquierda, en la parte inferior, la iota suscrita. sí.
Oh, ok, Ajá. sí. Pero déjenme decirles que habrá ocasiones en donde tiene iota suscrita, pero tiene espíritu y acento. Por decir, en esta ocasión, bueno, aquí no tiene la iota suscrita, pero tiene espíritu y tiene acento. Entonces ya no es sí, es enarquí en hologos. En el principio era el verbo hologos, que hologos en prostonteón, y el verbo era con Dios. Y Theos y Dios era el verbo, o el verbo era Dios. Bueno, vamos a volver a Lucas. Ese es el asunto de la iota suscrita. Catequesis es la palabra española. Lamentablemente, la hemos escuchado reducida al contexto católico romano, a las clases que se le dan a los niños para hacer su primera comunión. Pero déjenme decirles que esa palabra viene en la Biblia y aquí la tenemos y aparece en varias ocasiones y es traducida por instrucción. Es traducida por instrucción, como leíamos aquí en nuestra Reina Valera, las cosas en las cuales ha sido instruido, para que conozcas bien la verdad, las cosas en las cuales ha sido instruido. Muy bien. Una de las cosas que tenía preparadas para hoy era retomar la pregunta que hizo Joel el día de ayer sobre Juan 10, sobre el calvinismo, cuando dice, nadie las arrebatará de mi mano. Como obviamente el tiempo se nos ha comido por la situación de la falla técnica, solamente para que lo tengan bien presente, quiero darles una escritura de Romanos 11 que puede refutar la afirmación de los calvinistas acerca de que salvo siempre salvo, como nadie las arrebatará de mi mano, seremos salvos siempre salvos. Miren aquí lo que dice Romanos 11:22. Nomás voy a dar el texto y vamos a seguir hacia adelante porque no podemos tomar mucho tiempo que digamos. Muy bien, hermana Alma, léanos por favor, mi hermana, ¿qué dice Romanos 11:22 en Reina Valera? Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Noten qué tremenda advertencia en la enseñanza del apóstol Pablo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, porque si no permaneces en esa bondad, dice, tú también serás cortado. Por un lado, Jesús afirmó, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas? Dios tiene un plan salvador, Dios tiene un propósito, nadie nos puede separar del amor de Dios, pero, dice Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. El pecado sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, el mismo Jesús que aquí nos enseña la capacidad de Dios para guardarnos, como dice Pedro, para la herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice, para alcanzar aquella salvación, dice Hebreos, no siendo que teniendo la promesa de entrar, perezcamos en el desierto, dice Hebreos 4, por incredulidad, como ocurrió con el pueblo de Israel. El mismo Señor Jesús que nos habla de la seguridad del propósito redentor de Dios, también nos dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué sucederá con él?
será cortado, será cortado. echado. Entonces, el mismo Jesús nos lo dice aquí en Juan capítulo número 15, y Pablo lo reitera explicándolo en Romanos capítulo 11. ¿Hay seguridad en Cristo? Claro que sí. Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Ese es su plan. Ese es su propósito. Pero si nosotros no permanecemos, caeremos en apostasía, naufragaremos, naufragaremos en la fe. Dice aquí en el verso 6, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Así el cristiano tiene la condición, si no permanece hasta el final, será eliminado, si no permanece en la bondad de Dios. Voy a darles un texto más, y ese está muy claro en Colosenses capítulo 1. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1, desde el versículo 19, me parece. Aquí está. Hermana Nel, ¿nos hace el favor de leer, mi hermana, por favor? Colosenses 1, del 19 al 22, al 23. Hermano, vengo viajando y hay mucho ruido. Eh, Así leo como quiera. ¿Sí? ¿Cómo, hermana? No se te entiende bien. ¿Dijiste? Sí, porque vengo viajando. Bueno, trata de leer. Ok. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muchas gracias, hermana. Noten ustedes que aquí en el verso 22, el apóstol Pablo está usando unas palabras similares a las que aparecen en Efesios. En Efesios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pues bien, a los calvinistas les encanta ese texto porque sugiere la idea de una predestinación incondicional. Pero el problema es que ellos solamente leen el verso 3 y 4 y 11, no leen el 13, donde dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces todos los planes de Dios y sus promesas se realizan, se llevan a cabo, se cumplen. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y aquí Pablo dice que él en su cuerpo de carne nos ha reconciliado con el propósito, con la meta de presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Pero el 23 comienza con una cláusula
condicional. Es una sílaba. Es la palabra sí. Es una cláusula condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Noten que aquí está la clave. Dios quiere presentarnos sin mancha y santos delante de él. De su mano nadie nos podrá arrebatar, siempre y cuando nosotros permanezcamos en amor, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en la verdad, firmes en la fe y en el evangelio. Muy bien. Entonces, anoten estos versículos para cuando les salgan algunos calvinistas. Algunos son muy arrogantes, hermanos. No todos son así, pero algunos tienen un complejo de superioridad y se sienten muy arrogantes, pero con la misma escritura hay respuesta para sus argumentos lógicos. Ellos se basan más en la lógica que en la teológica. Ellos toman un par de versículos y tratan de hacer un sistema racional cuando en realidad hay que considerar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Muy bien. Ya hoy no vamos a ensayar el alfabeto, pues ya hemos visto que ya todos prácticamente lo han repetido, lo han aprendido muy bien. Antes de entrar a la descripción de los sustantivos y de los verbos, quiero que repasemos un poquito algo sobre la puntuación. Ya hemos visto los acentos, vamos a ver un poquito de la puntuación, algo de los pronombres, algo de las preposiciones. Esto de la puntuación, pronombres y preposiciones, no será necesario que se lo aprendan de memoria. No lo voy a preguntar en el examen, pero sí forma parte de que ustedes lo comprendan, forma parte de la gramática griega y es importante. Dice, la puntuación en griego es casi igual que en español, solamente hay dos diferencias importantes. Vemos en la columna de la izquierda la partícula kai o que, se pronuncia que, porque el diptongo de alfa y iota, hay un iotacismo allí, se pronuncia como e, se pronuncia como e. La partícula kai o que tiene una coma a la derecha y en español significa lo mismo. Tiene un punto y en español significa lo mismo. Aquí es donde está la diferencia en los últimos dos renglones. Cuando tiene un punto alto, no sé si aquí lo alcanzan a ver, un punto arriba, un punto en la línea, ese punto reemplaza nuestros dos puntos o nuestro punto y coma. ¿Recuerdan el uso que le damos a los dos puntos y seguidos o al punto y coma? Y el punto y coma en griego señala interrogación. Señala interrogación. Esto aparece mucho en la carta a los romanos, donde Pablo hace uso de preguntas retóricas. Aparece estos signos de puntuación. Entonces, el punto arriba reemplaza al punto y coma o a los dos puntos, y el punto y coma es para la interrogación. Nosotros en español utilizamos el signo de interrogación que se abre y que se cierra. En inglés solamente se usa el signo que se cierra y en griego también solamente se usa cuando se cierra la pregunta. Ahora bien, los pronombres, mis amados hermanos. Y aquí estos, aunque no lo voy a preguntar en el examen, sí es muy importante para entender los verbos, sus conjugaciones. Sí es muy importante saberlo de memoria. No son muchos. Es el famoso yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Del lado izquierdo están los pronombres singulares y del lado derecho están los pronombres plurales. Entonces, vamos a repetir, por favor.
O, O, is, is, y. is, Yo, tú, él. O, is, y. Yo, tú, él. O, yo, is, is, y. y. yo, tú, él. Yo, tú, él. O, O, is. es, él. A ver, hermana Alma, usted solita. O, Yo, tú, él, griego. Yo, is, No, eso es algo O, así. is, y. O, is, y. O, is, y. ¿Por qué O, digo y? is, y. Porque la epsilon y la iota se pronuncian como i. Entonces, aunque dice ace, en realidad se pronuncia is. Tú, is. Y él, ¿verdad? Así como en inglés sería I, sería yo, you sería tú, y he sería él, ¿verdad? Muy bien. Yo, tú, él. O, is, y. Y ahora los plurales. Ahí va. Omen, Amén. Omen, ete, me, Te- te- usin, este, usin, usin, Usin. omen, omen, ete, usin. o, Nosotros, ustedes, él. sin, Ahora todos juntos. O, is, y, O, omen, ete, o, usin. is, is, o, me, et, o, usin. Ahí va otra vez. Lo voy a repetir solo yo, solo yo. O, is, y, omen, ete, usin. Os, y, os, is, y, omen, ete, usin. A ver, ahora cada uno de ustedes. Rogelio, o, is, o, me, te- o, me, et. Ese sí ete, no lo puedo escuchar bien. usin. Lo último. ete, Te- ¿Perdón? usin, usin. Usin. Muy bien. Hermano Santiago, O, o is, y, omen, ete, usin. muy bien. Usin, usin, muy bien. Hermana, hermana Anel, Ande, dígame. repita por favor. O, is, y, O, is, y, omen, ete, usin. o, sí. Muy bien, muy bien. Hermana Elizabeth, O, is, y, men, ete, usin. muy bien. Así como el alfabeto lo aprendimos con repeticiones, así también los pronombres los vamos a aprender con repeticiones. A ver, mi hermano Dani, ya vi que andas por ahí. O, is, y, omen, ete, usin. Is, y, omen, ete, usin. Muy bien, muy bien. Estos pronombres son los que nos van a ayudar en la conjugación de los verbos, porque a cada verbo se le va a agregar esa desinencia, esa finalización. O, is, y, omen, ete, usin. Déjenme les doy un pequeño ejemplo por adelantado, a ver si lo tengo aquí, para que lo puedan ver gráficamente. Acá lo tengo con los verbos. ¿Dónde está la rechina? Aquí está. Para abajo, para abajo, para abajo. Oh, no, no lo tengo en una tablita. Muy bien. Por ahí lo tengo en otra parte. Bien, está bien, está bien.
Esos son los pronombres. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, o, is, i, omen, ete, usin. Muy bien. Usin. Ahora las preposiciones. Mientras que los pronombres nos ayudan en la conjugación de los verbos, por ejemplo, yo como, él come, tú comes, nosotros comemos, ellos comen, vosotros coméis. Así como los pronombres nos ayudan en la conjugación de los verbos, las preposiciones nos ayudan para conectar una palabra con otra, una palabra con otra. Entonces, fíjense, aquí tenemos varias. Déjenme ver si lo pongo en un visor gráfico para que lo puedan ver con la letra más grande, porque sí sale como que muy chiquito. Mostrar en visor gráfico. Ahí va. Hay casos, hermanos, en el texto bíblico donde el significado de una palabra o el significado de una doctrina dependerá absolutamente por el uso de una preposición. Les voy a dar un ejemplo que les voy a dejar de tarea. En Hechos capítulo 2, verso 38, se habla del bautismo para perdón de pecados. Hay la preposición para, en español, no hace justicia al texto griego original y se presta confusión. Por eso decíamos en clases anteriores que los unitarios, los solo Jesús, que se hacen llamar la Iglesia Apostólica, ellos afirman que el bautismo es regeneracional, el bautismo salva en el nombre de Jesucristo, y ellos afirman que el bautismo limpia los pecados. Fíjense nada más. Y la sangre, ¿dónde dejamos la sangre de Cristo, verdad? Pero ellos, en base a ese texto, ignorando la gramática griega, se aferran a una construcción que no representa al texto original. Bueno, ahí ven la manita, ¿verdad? Repitan conmigo, is. 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 Si se fijan, se parece al pronombre tú, que vimos hace unos momentos, pero aquí sola es una preposición. Se escribe como si fuera un pronombre. A ver, déjenme les doy un ejemplo de esta confusión. Si yo uso la palabra vino, puedo usarla en dos contextos diferentes, aunque se escribe la palabra vino igual. Por ejemplo, no es posible tomar vino. ¿A qué se refiere la palabra vino? Es un sustantivo, es el nombre de una bebida, ¿no es cierto? Jesús convirtió el agua en vino. Muy bien. Pero si yo digo el vino, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A la bebida o a la llegada de una persona? La acción de venir. Ajá. ¿Eh? A la acción de venir. A la llegada de la A la llegada. Ahí está confuso. Seguida. Puedo decir el vino dulce. ¿Eh? ¿Qué requiero? La sintaxis. ¿Qué requiero la sintaxis? Si es acompañado de un adjetivo, está describiendo al sustantivo. Pero si yo digo, él vino tarde, entonces él ya no es un artículo definido, sino que ahora él es un pronombre. La segunda persona del singular. Yo, tú, la tercera persona del singular. Yo, tú, él. Él vino tarde. Entonces, cuando digo el vino es dulce, él es artículo. Pero cuando digo él vino tarde, él es pronombre. Lo mismo pasa aquí. Is puede ser preposición o puede ser pronombre. Y esta preposición significa dentro, en,
hasta, para y por. Esa es la preposición que aparece en Hechos 2, en Hechos 2:38. La tarea que les voy a encargar, que me la pueden enviar por favor el lunes, no va a ser muy larga de desarrollar. Simplemente les quiero pedir un análisis exegético de ese pasaje, tomando en cuenta su contexto, y pueden analizar el texto receptus que ya les envié, pueden analizar el comentario del texto griego de Robertson que ya les envié, el de Trenchard, ahí va a venir mucha información. De hecho, va a venir todo en el de Trenchard. Como soy un maestro bonachón, pues ya les estoy facilitando las cosas. Pero también quiero que me analicen las palabras griegas de ese versículo con la concordancia Strong. Hace algunos días el hermano Joel subió un video donde una chica influencer en YouTube o en TikTok, creo, hablaba de algunas páginas con herramientas. Bueno, ahí las pueden considerar esas herramientas, porque yo entiendo que a veces, que lata, ¿no? Un PDF a veces se tarda uno en estar para arriba, para arriba, para arriba, pero bueno. Siguiente preposición. Pro. Digan conmigo pro. Pro, No. pro, Significa delante o significa esta preposición se utiliza también mucho en español. Se utiliza mucho en español cuando se habla de ir en pro del bienestar. La 4T, ¿verdad? Los progresistas. Bueno, sin Sí. significa Sí. junto con, Sí. par, junto con. Cata. Cata. Cata significa abajo. Cata. Cata significa abajo. Ek. Eh, es, Hay un término compuesto que empieza con ek Ek. y habla ecalego, eclesia, iglesia. ¿La recuerdan que lo hemos analizado? Sí. Tomando en cuenta la preposición ek, ¿a qué se referirá la palabra eclesia, hermano Rogelio? No lo entendí bien. Si la preposición ek significa fuera de o de adentro, fuera de, la preposición ek en la palabra eclesia, ¿a qué se referirá? La iglesia estamos fuera de dónde? Del mundo de adentro, ¿no? Del mundo, sacados fuera del mundo, Del mundo. llamados, caleo, decía, llamados, escogidos para Dios, escogidos para Dios. Déjenme decirles algunas frases anticalvinistas. Miren, la salvación se condiciona a la fe. Por más que los calvinistas quieran irse a antes de la fundación del mundo y hablar de los decretos incondicionales de Dios, es verdad que la Biblia habla de eso, pero es verdad que debemos hacer un análisis exegético para no sacar conclusiones erradas, porque luego a veces podemos pensar o creer que somos escogidos y luego vivir como demonios. ¿Qué le pasó al pueblo escogido de Dios en el antiguo pacto? Apostató, apostató. Entonces, la descripción de ser escogidos no es la base de nuestra seguridad, nuestra fe viva real, nuestra relación con Cristo, nuestra confianza en Él y en su palabra, nuestra comunión con Él y con su pueblo, nuestro amor hacia Él, hacia su prójimo, hacia el prójimo y hacia la palabra, es lo que nos mantiene con vitalidad espiritual, unidos a la vid verdadera para dar mucho, mucho fruto. El siguiente preposición, hiper.
hiper, Hiper. Aquí en la foto le faltó un espíritu rudo, pero hiper o hiper también se usa mucho en español, sobre, pero a veces lo utilizamos en un sentido intensivo. Ya llegué súper tarde o hiper tarde, no sé, súper tarde. También se usa como súper o como hiper, Hipertenso. señala un intensivo. Esta bella preposición también es muy importante. Día. día, Les voy a decir un texto en griego a ver si se acuerdan. A lo mejor se los menciono en el examen. A ver de qué humor ando ese día. Ahí va, ahí va. Ah. Tigar, tigar hariti, sesosmeni, dia tispisteos. ¿Alguien se acuerda? Dia tispistos, por medio de la fe, a través de la fe. A ver qué texto es. Tigar hariti sesosmeni. Tigar hariti. Viene de Haris. Oh, hermano, se las estoy poniendo bien facilita. Por gracia. ¿Ya se acordaron? Por gracias, salvos, diatis pisteos, por medio, a Efesios través, 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, dice, tutu himón, esto no de vosotros, doron, de Dios es un don, es don de Dios. Muy bien. Otra preposición, aná. Ma, Aná significa arriba, arriba. arriba, En en, significa dentro, dentro. La preposición en significa dentro. Pros, bueno, ya lo habíamos visto arriba, cerca, cara a cara. Ahí viene de la palabra próximo. Peri, alrededor. sí. ¿Se acuerdan ustedes en tercero y cuarto de primaria cómo calcular el área de un cuadrado y cómo calcular el perímetro? ¿Se acuerdan de la palabra perímetro? De ahí viene la preposición peri, alrededor. Anti, Anti, cara a cara, pero en el sentido de contra, de contraste, de enfrente de, en oposición de, en vez de. A ver, hermanos, bien facilito. ¿De qué personaje en la Biblia, en los escritos de Juan, podemos utilizar esta preposición anti? ¿Anti qué? cancha, Y hermano, está muy facilita, trae de kinder. Anticristos. Anticristo. Que se opone a Cristo o que se siente en el lugar de Cristo. Se le llama en la Biblia el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia anticristo, el cuerno pequeño de la profecía de Daniel capítulo 7. Hipo hipo, significa abajo o significa debajo. Ahora digan conmigo esta hermosa palabra, hipotazo. potazo, Este término que hace uso de esta preposición, hipotazo, significa bajo autoridad. Es un término usado en el aspecto militar. ¿Y saben cómo es traducido en nuestra versión castellana? Sujetaos, sujetaos, hipotazo. Implica una subordinación. Pero, ¿será acaso que el apóstol Pablo es machista y quiere que en el hogar cristiano el marido
gobierne a la mujer como si fuera una chancla debajo de su pie? Por supuesto que no, la Biblia no es machista. Lamentablemente, hay muchos hombres paganos que lo ven así, e incluso algunos que dicen ser muy fundamentalistas, muy cristianos, se les olvidó que también Pedro dice que la mujer debe ser tratada como un vaso frágil y que es una mujer virtuosa cuya estima sobrepasa a las piedras preciosas. Ese otro lado, como que a veces, como que se les olvida. Y potasso, si bien es cierto, significa subordinación e implica sujeción desde una perspectiva militar, se refiere a los roles, se refiere al diseño divino, al orden de la estructura del hogar y de la familia. Alguien tiene que dirigir, alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que ser la cabeza. Entonces, hay mucho que aprender ahí de los términos griegos para poder enseñar con sabiduría y aconsejar, porque si algo hay ahorita, además de inmoralidad en nuestras iglesias o problemas de inmoralidad, también hay problemas conyugales, pleitos, iras, contiendas, divorcios, bueno, de todo como en botica. Siguiente preposición. Meta. Yo por eso le hago caso a mi mujer. ¿Cómo, hermano? Yo por eso le hago caso a mi mujer. Oh, hermano, Está está, bien, sabio, hermano, usted es sabio. oye, hermano, estás subordinado Usted a la es gente. sabio. Ay, perdón. Estás, Yo creo que lo hablé en pensar, pero lo hablé. uy, te traicionó el subconsciente, estás subordinado a la general, hermano. Ánimo, hermano, ánimo. Puedes ser verdaderamente libre. Bueno, después te damos consejería. Muy bien. Meta. Meta. En medio de, en el centro de. ¿Recuerdan una palabra que significa transformación? Metanoia. ¿Cómo? Metanoia. No, esa no es. Metanoeo, arrepentimiento, transformación. Ok, metamorfosis. Eso muy bien. Aunque metanoia empieza con meta, significa transformaciones, metamorfosis. Dice Pablo en Romanos, transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para mí esa es la labor de discipular, hermanos. Cristo y el Espíritu Santo es quien los hace a los discípulos a su imagen, pero nosotros debemos propiciar con la enseñanza y la instrucción ese arrepentimiento inicial, esa santificación, esa formación espiritual y esa transformación. Dice, para que comprobéis, dice, para que experimentéis, dice la versión antigua, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Siguiente preposición. Apo Apo. significa fuera, lejos Fuera de, de- lejos y fuera de. Para, Para. para. dicho, para tiene el acento, para, Wow. junto a, Para. Sí, junto a. Punto. punto A. Epi, Epi. Epi. Porque hay dos de esas parecidas, sobre. pues es que dependiendo de su relación con otras palabras, tiene ese significado. Arriba o sobre, ¿verdad? Tiene varias acepciones. Ahorita vamos a ver la hermosa palabra epignosis, que va por encima de la palabra gnosis, está por encima, excede el significado de la palabra gnosis, que quiere decir ciencia. ¿Se acuerdan que el otro día Isaías nos hablaba de la ciencia de Dios? ¿Se acuerdan que hablábamos a quién se le enseñará ciencia y a quién se le hará saber doctrina? Bien, pues ya vimos un poquito de la puntuación,
ya vimos un poquito de los pronombres, ya vimos un poquito de las preposiciones. Ahora, a lo que te truje Chencha, ¿verdad? Vamos a los sustantivos y sus funciones. Ok, pero antes de, qué bueno que me estoy acordando. Para poder entrar correctamente a los sustantivos, déjenme volverles a describir los 9 tipos de palabras, 9 tipos de palabras que hay dentro de la gramática, tanto castellana como griega. A ver, ahí ya se me trabó otra vez. Ahí va. Ahora me ha dado un poquito más lata mi programa. Bueno, en la computadora o el internet. Aquí está, definiciones que el estudiante debe conocer. Esta es. Muy bien. Les voy a ir dando la lectura para que me acompañen, por favor, y vamos a ir comentando y vamos a ir explicando. Muy bien. Dice, definiciones que el estudiante debe saber para poder hacer un análisis del texto. El estudiante debe estar muy familiarizado con las siguientes definiciones que a continuación se presentan. La primera de ellas, transliteración. Es una representación de las palabras griegas con las letras de otro alfabeto. En la mayoría de los casos, simplemente es una sustitución de las letras griegas por sus correspondientes en español. Por ejemplo, la B de burro, como decimos, por la beta griega. La G de gato por la gamma, etcétera, etcétera. Y aquí les tengo un texto que ya hemos visto en griego, pero que ahora con su transliteración va a ser más fácil la lectura. Vamos a ver, hermana Alma, ¿qué dice aquí en esta transliteración? Entiendo que se va a leer como se está proyectando, ¿verdad? Así es. A ver si se acuerda del uso de los diptongos. A ver. Ay, ok. Acá hay la lumen o en didactics A eso antro, antropines sopias logis hal en didactois pneumatos agiu pneumaticois pneumática sincrinontes. Sincrinontes. Gracias, hermana. Ya al leer la transliteración Sincrinontes. tenemos ya una fonética más cercana al texto griego. ¿Qué texto es este? Pues con el primero que habíamos comenzado. Dice Pablo en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El texto bíblico son palabras enseñadas por el Espíritu. El criterio para su traducción debe ser formal, debe ser equivalencia formal, respetando la gramática. Un adjetivo, un pronombre, un artículo, una conjunción, una preposición, un verbo, un adverbio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen muchas versiones modernas? No solo le quitan pasajes enteros,
No solo quitan palabritas por aquí y por allá, sino que hacen paráfrasis. ¿Alguien me puede recordar qué es una paráfrasis? Es el texto que nosotros interpretamos o damos nuestra interpretación. Cuando yo hago una paráfrasis, leo, interpreto y escribo eso mismo, pero con mis palabras. Ok, Mi sí, sí, sí. interpretación. Muy bien. No necesariamente implica una interpretación, sino que muchas veces implica lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento o me imagino que es que dice un pasaje. Y a veces se cambian palabras por otras y se mutila o se sacrifica el significado. Déjenme darles un ejemplo de esto. En la carta a los romanos, la bellísima palabra justicia, al igual que la palabra evangelio y gracia, se ennoblece y se sublima rodeándose de teología. El justo por la fe vivirá, justificados pues por la fe. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Es la doctrina de la justificación por fe. Nosotros lo tenemos en el artículo 9 de nuestros artículos de fe de la Iglesia Nazareno. Las versiones más recientes ya no usan la palabra justicia, con todas las implicaciones teológicas y judiciales que en el derecho romano antiguo implicaban, con la cual Pablo la utiliza. Ahora cambian el término justos o justificados como vueltos en amistad con Dios. Suena muy romántico, suena muy bonito, muy agradable. Sí, sí, porque Abraham era amigo de Dios. Sí, sí, era amigo de Dios, pero Pablo en Romanos 4, él no nos habla de la amistad de Abraham con Dios. Él nos habla de la justificación por la fe de Abraham ante Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y así también nosotros, cuando le creemos a Dios que Él nos envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, cuando le creemos a Dios que Él nos puede perdonar porque esa sangre habla mejor que la de Abel, somos justificados por la fe en Jesucristo. Que la amistad con Dios está implicada. Claro que está implicada nuestra relación con Él, pero no podemos limitar el concepto legal de justificación que implica juicio, castigo y condenación. No lo podemos limitar solamente al concepto de amistad, de reconciliación, de amistad con Dios. Eso hacen algunas traducciones modernas. Bien, aquí copié el pasaje y ya lo tenemos en griego. Vamos a leerlo, déjenme acomodarlo por aquí, a ver si lo podemos hacer de manera simultánea para que vean el texto griego arriba y lo pronunciemos y luego vean su transliteración abajo. Repitan conmigo, por favor. Jaque Jaque lalumen, lalumen, uc en didactis. Felicito a mi hermana Alma porque se acordó del diptongo y en vez de decir didactois, dijo didactis. Antropinis, Sofías. Sofía. No hablamos con filosofía de hombre, con enseñanzas de sabiduría humanas. Dice, logis Alá, Alá, hablamos en didactis, neumatos agiu. Ajá. Con enseñanza hablamos con las que enseña el Espíritu Santo. Pneumatiquis, lo espiritual. Neumática,
Neumática. Lo espiritual a lo espiritual. Como aquí añadimos la preposición a, que indica dirección, entendemos que esta palabra es un sustantivo acusativo, porque dice lo espiritual a lo espiritual, acomodándolo, sincrinontes. Muy bien, bien. Excelente, muchachos, excelente. Cada vez se perfeccionan más. Quisiera darles la clase todo un año, pero ya la próxima semana se termina. Pero bueno, vocabulario. Ya hemos visto algunas palabras básicas, algunas palabras esenciales y algún par de palabras teológicas también. El vocabulario griego es amplio y preciso. Déjenme hacer un contraste con las palabras hebreas. El idioma hebreo, que es un idioma semítico, utiliza pictogramas. Cada una de las letras hebreas originalmente era un dibujito. Por ejemplo, la Aleph, de donde viene la palabra alfa, la Aleph, era una cabeza de toro. La Bet, de donde viene la beta, la segunda letra del alfabeto hebreo, la Bet se representaba como una casita. De hecho, la palabra Bet quiere decir casa, como Betlehem, casa de pan, donde nació el Señor Jesús, en Betlehem de Judea, Belén de Judea. El idioma hebreo es pictógrafo, es decir, representa figuras y ideas, ilustraciones. En cambio, el alfabeto, el idioma griego, que es un idioma indoeuropeo, es un idioma conceptual. Sus palabras representan conceptos claros, pensamientos abstractos, como lo es fe, como lo es justicia, como lo es gracia, etcétera, etcétera. Por eso es una lengua única, una lengua especial y una lengua en la cual floreció el desarrollo de la filosofía griega, porque expresaba conceptos muy, muy precisos. El escritor griego tiene a su disposición suficientes palabras para diferenciar ideas afines y transmitir justamente el matiz deseado. Por ejemplo, el griego hace una distinción entre conocimiento en general, gnosis, aquí lo tenemos en griego, gnosis, que es traducida en primera de Timoteo 6:20 como ciencia, los argumentos de la falsamente llamada ciencia o conocimiento del mundo. Se hace una distinción entre gnosis y el conocimiento más profundo, epignosis. Recuerdan que ahorita veíamos esta preposición epi, aquí la tenemos en griego, epi, epignosis. Y noten qué versículo nos da. Hermana Alma, léanos por favor, 1 Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es un conocimiento que excede la ciencia humana, que no se basa, que no puede encasillarse al método científico de la observación, experimentación, comprobación, teoría y ley. Es un conocimiento espiritual, una sabiduría que viene de lo alto, que sin duda alguna implica toda la experiencia humana, implica su sentir, su pensar, su emoción, pero que va más allá, más profundamente, es un conocimiento del corazón. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y solo la verdad proposicional de la Biblia nos puede impartir ese conocimiento, esa confianza y esa fe en nuestro Dios. Muy bien. También encontramos la distinción
entre la palabra alos en Juan 14:16, y yo regaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, que significa literalmente otro, pero alos quiere decir otro de la misma clase. Así como Jesús es Dios, el Consolador, el Espíritu Santo, es divino y es Dios de la misma clase. Y la palabra heteros, que significa otro de una clase diferente. A ver, esta palabra griega heteros, ¿cómo se emplea en la actualidad? ¿A qué se refiere heteros? A que es una persona que tiene una predilección por persona del otro sexo, o sea, que no del mismo sexo, no, lo contrario a homo. Exacto, muy bien, excelente. Es la palabra que describe la heterosexualidad, el diseño de Dios. Varón y hembra los creó. El hombre y la mujer somos distintos, somos diferentes, pero se unirán y serán una sola carne en el santo matrimonio. Y aquí la palabra otro aparece en Gálatas 1:6, donde Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Heteros evangelio, un evangelio distinto, otro evangelio. Quizás que ya no hace énfasis en la santidad, ni en el pecado, ni en la sangre, que ahora hace énfasis en el hombre, como dice Jesús Adrián Romero, que él, su música es espiritual para que la gente se conecte con su esencia divina. Ese no es el evangelio de la gracia, ese ya es otro evangelio diferente. Muy bien. Gramática. Hermano, ¿Sí, hermano? ¿qué significa arriba de heteros? ¿Qué significa arriba de la E? ¿Punto o qué es ahí? ¿O qué letra es? No alcanzo a ver ahí. Arriba de heteros. Mira, ahí. Sí. Alos. Alos. No, es heteros. Ahí donde está heteros. Igual Ajá. arriba la A también. Ya dice la- ¿Qué significa esa? ¿Es una A pequeña o qué es? Eh, pero no te entiendo cuál, hermano. La A de Alos. No. O sea, ahí mismo heteros. Aquí. Arriba de la H. En la primera E, arriba. Ah, ok. Tiene un, mira, voy a hacer la letra grande para que lo podamos distinguir. Tiene un acento y tiene un espíritu. Mira, así grande, 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 grande. Ahí va. Si lo Bueno, puedes ver mejor, tiene un espíritu rudo, que es como una comilla, y tiene un acento agudo. Heteros. Se debe transliterar con H. De ahí que la palabra heterosexualidad se escribe en castellano con H. oh, ya la vi. Al igual que Alos también tiene espíritu y acento, pero si notan ustedes, el espíritu de Alos es suave, está al revés del Sí. espíritu que tiene Heteros, y el acento es el mismo, Ok. es un acento agudo. Muy Ok. bien. Pues, ¿qué estudia la gramática? Ok, muy bien. La gramática estudia, es la ciencia que estudia y regula el uso correcto de las palabras. Y eso lo hace desde diferentes áreas, desde diferentes perspectivas, tanto en su significado, como en su pronunciación, como en su escritura. Y existen varios campos de la gramática. Ya lo habíamos mencionado brevemente en la ocasión anterior. Tenemos la semántica, que estudia el significado de una palabra, la morfología. Ya estamos aprendiendo, por ejemplo, que hay pronombres, que hay preposiciones, que hay artículos, que hay sustantivos en diferentes casos, que hay verbos en diferentes modos.
Eso lo rige la morfología, los accidentes de una palabra. Si está en un tiempo, si es una persona, si es un género, si es plural, si es singular, etcétera. Y la sintaxis, que se refiere a la función de un término en su relación con otras palabras. Recuerdan que ahorita les hablaba de la palabra vino, como el vino es dulce, puede ser un artículo y un sustantivo. Pero si yo digo el vino tarde, ya no es un artículo, ya es un pronombre, el tercer pronombre del singular, y vino es la conjugación del verbo venir, el vino tarde, etcétera. La pragmática, que también se relaciona con la semántica en su significado contextual, la ortografía, que cuida todo eso de la puntuación, de los espíritus, la ortología y la fonética, que tienen que ver con el sonido y la pronunciación correcta de las palabras. Y aquí lo tenemos descrito. Por la limitación de nuestro tiempo, nosotros solamente nos vamos a enfocar en estas tres áreas. La semántica. Por ejemplo, ya ahorita ya les puse el ejemplo de la palabra vino. Voy a darles el ejemplo de la palabra gato. La palabra gato puede significar mascota o animal peludo que hace miau, o puede significar herramienta mecánica para cambiar una llanta. Pero, ¿qué más puede significar? En México, en la clase, en la cultura popular, ¿a quién le llaman gato? Al que trae los mandados. Pero, ¿por qué gato? ¿Por qué no ratón? No o- sé, hermano. Bueno, ahí hay una situación semántica. Tradicionalmente hemos oído que así se dice, pero aún todavía no sabemos por qué. Por ser ¿De dónde inferior, nació la palabra? por no tener valor, lo desconocemos. Ahí se los encargo, hay que lo investiguemos. En la Biblia también la palabra perro puede tener varias connotaciones. Por ejemplo, aquella mujer le dijo a Jesús, aún los perrillos comemos las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se asombró de la fe de esta mujer. Jesús le había dicho, no está bien dar el pan de los hijos y tirárselo a los perrillos. Ella lo pudo tomar como un insulto, pero no lo hizo así. La palabra perro también en Deuteronomio y en Apocalipsis se refiere a una persona homosexual. No sé si ustedes lo sabían. Se refiere a una persona homosexual por su inmundicia, por la abominación que practica. Pero también Pablo la usa para referirse a los falsos profetas. Dice en Gálatas, en Filipenses 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando dice guardaos de los perros, no se está refiriendo a que los hermanos de Filipos, cuando vayan a evangelizar, tuvieran cuidado de que no los mordiera un perro con rabia. Está refiriéndose a los falsos maestros y falsos profetas. Jesús les llamaría lobos rapaces. Aquí quiero detenerme porque es muy importante en la palabra dormir, porque tiene una connotación doctrinal importante. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Han escuchado ustedes de los que duermen en Cristo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso número 13. Muy bien. Hermano Santiago, léenos por favor el verso 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 también, por favor.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los... Muy bien, gracias, hermano. En 3 ocasiones se hace mención de la palabra dormir. La secta adventista ha interpretado tan mal estos textos que enseñan la doctrina falsa del sueño del alma. Lamentablemente, dentro de algunas iglesias evangélicas, por ignorancia o por influencia adventista, hay algunos hermanos nuestros que han llegado a creer eso, que cuando uno se muere, su alma queda dormida en el limbo o en algún lugar desconocido, aguardando la resurrección. Y aunque etimológicamente el verbo dormir significa pernoctar, significa dormir, aquí encontramos en el uso de la semántica que el significado de una palabra no va a provenir solo de su uso en el griego clásico o de su significado etimológico. Vamos a encontrar que en las expresiones hay también figuras literarias o figuras de dicción. Yo les pasé en el grupo, hermanos, un diccionario muy especializado que se llama Diccionario de Figuras de Dicción. Y en la hermenéutica se analizan esta clase de expresiones. Tenemos, por ejemplo, la hipérbole, que es una exageración deliberada. Cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, Juan dice que todo lo que hizo Jesús en el mundo, que abrían los libros para registrar todo lo que hizo Jesús, está haciendo uso de una hipérbole. Cuando en Mateo 18 Jesús le dice a Pedro, en verdad te digo que debes perdonar 70 veces 7, está haciendo uso de una hipérbole, una figura de dicción, una exageración deliberada. Por ejemplo, está la parábola, los símiles, la metáfora. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, lo veíamos ahorita en Juan 15, yo soy la luz, Juan 8:13, yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy la puerta, Juan 10:9. Está usando símiles, está usando lenguaje figurado, donde uno tiene que meterse un poquito al contexto cultural. Ahí les pasé también un comentario al contexto cultural y poder entender el uso de un término. Una de esas expresiones, de esas figuras literarias, es la palabra eufemismo. Eufemismo. Y nosotros, en nuestra cultura contemporánea, al igual que en la cultura antigua, también hacemos uso y gala de muchas figuras literarias, de muchas expresiones muy propias de nuestra cultura. A eso se llama mexicanismos. Por ejemplo, ¿cómo traducimos al inglés? No te rajes, Jalisco. Pudiéramos decir, Jalisco, don't surrender. Jalisco, no te rindas. Pero un gringo carente del contexto cultural, de la valentía de los jaliscienses, no va a comprender a qué se refiere la frase no te rajes, Jalisco. Y a veces tenemos nuestros dichos, nuestros refranes, que solamente nosotros los entendemos y que a veces son difíciles de traducir a otros idiomas de forma literal. Requieren una adaptación, una adaptación. Bueno, un eufemismo es una figura literaria que suaviza la idea con un propósito definido. Déjenme darles un ejemplo muy cercano a nosotros. A veces para la fornicación o para las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la gente utiliza algunos eufemismos. En vez de decir que cometieron adulterio, dicen que tienen una amante. Eso es un eufemismo.
En vez de decir que fornicaron, dicen que se fueron a la cama. La expresión durmió con él o durmió con ella implica más que solamente roncar. Son eufemismos que tratan de atenuar la gravedad de una situación. Pues aquí la palabra dormir en griego es un eufemismo, pero ¿qué es lo que atenúa o disminuye este eufemismo? ¿Alguien quisiera contestarme? La muerte. Exacto, hermano, la muerte. La muerte. Jesús venció a la muerte, resucitó al tercer día. Entonces, los cristianos cuando mueren es como si estuvieran dormidos. Pero ¿a qué se refería Pablo? ¿A sus cuerpos o a sus almas? La secta adventista prefirió la segunda opción. Pero el mismo apóstol Pablo enseña en Filipenses capítulo 1 que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él prefiere estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando uno muere y parte de este mundo, ¿a dónde se va uno? A estar con Cristo. Dice Apocalipsis 6 que las almas están delante del trono de Dios y no están roncando, están clamando y alabando a Dios y también están exigiendo justicia. Bueno, en Daniel capítulo 12 habla de los que durmieron en el polvo de la tierra. Serán levantados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Se le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Lo que duerme en el polvo de la tierra es este cuerpo corruptible. Dice Primera de Corintios 15, se siembra cuerpo mortal, se cosechará cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Entonces, los cristianos tienen tan asegurada la vida eterna que la descomposición de sus cuerpos, la muerte y sus consecuencias físicas se atenúan y se disminuyen ante la realidad de la resurrección. Verso 16, hermana Alma, por favor. Hermana Alma, ¿está ahí? Está muteado, Lo hermano. estaba leyendo sin el micrófono, perdón. Oh, sí, ok. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. 17 y 18. Ok, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él. Por tanto, Muy bien. alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí está el propósito de su enseñanza. Esperanza. Alentados unos a los otros con estas palabras. La doctrina y la enseñanza del arrebatamiento no es para asustar a la gente, es para darnos esperanza y confianza, porque nuestro Dios, que es un juez justo, no tratará de la misma forma al justo y al impío. En Sodoma libró al justo Lot, sacó a Noé en el arca y a su iglesia la va a levantar de este mundo antes de que caigan los juicios de Dios descritos en Apocalipsis, denominados la gran tribulación, la semana 70 del profeta Daniel. Hermanos, regálenme solo 5 minutitos más, por favor, por la falla técnica que tuvimos. Dentro de la morfología, como mencionábamos, se analiza la persona, quién está ejecutando la acción, se analiza el género, qué tipo de palabra es, si es una palabra masculina, si es una palabra
femenina. Se analiza también el número, cuántos están ejecutando la acción, si es un término plural o singular. Se analiza también el tiempo, cuándo y de qué manera se ejecuta la acción, si es pasado, presente o futuro. En griego hay varios tipos de pasados y hay varios tipos de tiempo. Hay presente continuo y hay presente perfecto. Hay auristo primero en el pasado, hay auristo segundo, hay pluscuamperfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Se analiza la voz, el sujeto ejecuta la acción o la recibe. Si es voz activa, si es voz pasiva, o es voz media, o se le llama también deponente. Y se analiza también el modo, cuál es el estado de la acción, si es un modo imperativo que implica una orden, si es un modo indicativo que señala una acción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo había meditado un ejemplo que se los quiero compartir para que al terminar esta clase sonrían. Ahora que se acerca el 14 de febrero, ustedes que son casados, noten el modo de las siguientes expresiones que voy a decir. Cuando el marido se va de luna de miel con su flamante esposa recién casados, al día siguiente le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Bien, mi amor, le dice al día siguiente de la luna de miel. Después de 15 años, le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Y ella se queja por las arrugas y la pata de gallo, ¿verdad? Claro, él ronca, le huele la boca, le huele los pies también. Bueno. Pero después de 20 o 30 años, él le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Son las mismas palabras, pero el modo es diferente. Ahora sí que en el pedir está el dar, ¿verdad? En el modo de expresarse está la claridad o el significado de un término. Se analiza también la sintaxis, que se refiere a la función de una palabra. Y habíamos mencionado que estas que están en anaranjado no las vamos a mirar por causa de tiempo. Aquí un poquito más abajo, quiero que vean en este gráfico los diferentes tipos de palabras. Aquí lo tengo más abajo. Aquí está. Vamos a hacerlo en un visor gráfico para que lo puedan ver mejor. Son 9 los tipos de palabras que existen en la gramática, tanto en la gramática griega como en la gramática castellana. Y aquí las vamos a analizar, no todas, pero mencionar, describirlas por lo menos una a una. Ahí está, para que se vea la letra bien. Como dice aquí en la primera, hermana Anel, la número 1. Sustantivo. Sustantivo. Número 2, hermana Alma. Artículo. Artículo. El, la, lo, las. Puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser plural, puede ser singular. Número 3, hermano Santiago. Adjetivo. ¿A qué se referirá el adjetivo? ¿Qué nos indicará el adjetivo? Pues es una descripción que califica al sujeto. Muy bien. Califica al sujeto. Ajá, muy bien. La casa es roja, ¿verdad? La comida está picosa. Esos son los adjetivos. Siguiente, número 4, hermana Elizabeth. Pronombre. Pronombre. Ahorita veíamos, a ver si se acuerdan, o, is, y, omen, usin. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Pronombres del singular, yo, tú, él. Pronombres del plural, nosotros, ustedes y ellos.
Quinta palabra, hermano Daniel, ¿sigues por ahí? Hermanos, ¿están por ahí el hermano Daniel? ¿Ya salió? A ver, hermano Rogelio, quinta palabra. Sí, el verbo, hermano. El verbo. ¿Qué indica, hermano Rogelio, el concepto de verbo? El concepto de verbo es como un imperativo. Indica la acción. No me van a decir como un hermano una vez me dijo, el verbo es Jesucristo, hermano. Sí, 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 pero gramaticalmente implica una acción realizada o hecha al sujeto, ¿verdad? Comer, llevar, hacer, etcétera, etcétera. Luego, el adverbio que modifica al verbo, se relaciona con el verbo, por eso se llama adverbio. Siguiente palabra, preposición, que ahorita veíamos varias de ellas en griego, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en español, las preposiciones. Y las conjunciones, como la partícula que o la cae, que se traduce normalmente como y, es una conjunción. Y la interjección. Y la interjección. Bien, pues estos son los 9 tipos de palabras. Vamos a ver si alcanzamos a leer un poquito de la primera para quedarnos ahí. Hermana Alma, ¿qué es un sustantivo? Ahí léalo, por favor. Sí, dice, un sustantivo es un nombre, pronombre o cualquier palabra que funcione como un nombre. Un sustantivo puede ser una palabra o un grupo de palabras. Por ejemplo, en Mateo 1:1 habla de varios sustantivos. Jesucristo, David, Abraham, son nombres propios, pero también libro y genealogía también son sustantivos. Hay nombres propios que son indeclinables y hay sustantivos comunes que son declinables. Muy bien. Hermana Anel, el artículo, por favor. Sí. Adelante. El artículo, mi hermana. El artículo, la función del artículo es señalar identificación individual, traer atención al sustantivo y hacer una palabra distinta, única y singular. Determina al nombre. Muy bien, gracias, hermana. Adjetivo, lo voy a leer yo. Un adjetivo es una palabra que describe un nombre, como ahorita nuestro hermano Santiago nos lo explicaba, o pronombre, o cualquier tipo de sustantivo. Puede describir los atributos físicos de un nombre, por ejemplo, la iglesia gloriosa, o cualquier tipo de atributo, el corazón contrito, o un número de descripciones. Hermana Alma, el pronombre. El pronombre reemplaza al nombre. Los pronombres en griego. Ya los habíamos visto. Ya no le alcanzo a leer más porque ya no subió. Ahí va otra vez para que lo aprendan. Okay. Ois y omene teusin. Yo, tú, él, nosotros. En español, por ejemplo, a veces omitimos los nombres propios y los reemplazamos por pronombres. Por ejemplo, Juan llegó a la casa. Decimos, él llegó a la casa. Pero ¿a quién nos señala el pronombre él? A Juan. A Juan. Sí, y a veces sí. El texto bíblico, así hay pronombres que están reemplazando
al sustantivo, ¿verdad? Verbos, hermano Rogelio, le volvió a tocar verbos. Verbo. Amén. Los verbos españoles solo tienen dos voces, activa y pasiva, pero en griego existen además la voz media. En esta voz, el sujeto participa en los resultados de la acción o a veces produce la acción. Además, la voz media destaca el interés de la gente en la acción del verbo. Muy bien. Hermano Dani, ahí te vi que ahí andabas, hermano. Adverbio, por favor. Adjetivo, adverbio. Adverbio, sí, Un seis. adverbio es una palabra. Un adverbio es una palabra que es que no veo bien, que modifica al verbo, adjetivo u otro adverbio. En ocasiones limita o describe el verbo indicando tiempo, lugar o manera. Muy bien. Así como el adjetivo se relaciona con el sustantivo, el adverbio se relaciona con el verbo. La preposición conecta las palabras, ya vimos varias de ellas. La conjunción, la voy a leer yo, indica sentido o conexión lógica en el discurso, ya sea dentro de la oración, frases o cláusulas para expresar propósito, tiempo, condición, adición, etcétera. Y finalmente, la interjección comunica emoción. Oh, Gálatas insensatos, les decía el apóstol Pablo, de forma vocativa con una interjección. ¿Recuerdan ese hermoso pasaje de Romanos 11, donde Pablo, dictándole a Silvano la carta, prorrumpe en alabanza, diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Muy bien. Entonces, mis hermanos, les dejo esa tarea para el lunes, que les comenté de Hechos 2:38. Eh, Pueden enviarme un documento, ya sea Word o PDF, de una sola página. No tiene que ser una obra exhaustiva que les quite mucho tiempo. Eso sí, nada más quiero, como se los he pedido siempre, argumentos claros, argumentos contundentes, de cómo la preposición cambia mucho el significado de un texto. Bien, les recuerdo que el próximo jueves la clase va a ser presencial. Les voy a tomar el examen y les voy a dar varias enseñanzas. Va a ser en la Séptima Iglesia del Nazareno con el hermano Lechuga. Y voy a compartirles en estos días la dirección. Les suplico, por favor, que hagan todo lo posible por asistir. Entre 4 y 5 de la tarde estaremos dando comienzo. Ya si se quieren llevar un panecito, una sabrita, un refresquito, créanme que no me voy a enojar, no me voy a molestar, ¿verdad? Pero ya eso es a criterio de cada quien. Ah, y si alguien quiere llevar una ofrendita, pues gloria al Señor también. De una vez ya se los comento, ¿verdad? Muy bien. El día miércoles ¿Cuántos 14 puntos hay por el lonche? hay 5 puntos para el examen. Quien lleve, si es torta de jamón como la del Chavo, no van a reprobar, Ok. os aseguro. El día miércoles voy a tener consideración de ustedes. Como es 14 de febrero, no va a haber clase en la tarde, pero voy a estarles grabando algunas clases y las voy a subir al grupo, para que posteriormente las puedan ver, donde vamos a ver las tablas de las declinaciones de los sustantivos y también las tablas de las conjunciones de los verbos, sobre todo en el tiempo presente, en el modo indicativo. Muy bien. Hermano Santiago, ¿levantaste la mano? No, yo, hermano, nada más para preguntarle del examen, tal vez, no sé qué es lo que va a faltar del examen o qué es lo que va a hacer el examen.
Sí, no sé Miren, cuándo nos va a decir o... Ajá, miren, no les voy a dar una guía, pero sí voy a hacerles unas 10 preguntas que van a contestar. Ahorita les voy a dar una pista, por ejemplo. Defina lo que es exégesis. Facilita, ¿verdad? Ya para si de plano no, pues es que no. Defina lo que es exégesis. ¿Por qué es importante estudiar griego? ¿Verdad? ¿Qué es una perícopa? Son cosas que ya hemos visto, pero no quiere decir que lo de la perícopa pueda venir, puede que sí, puede que no, pero sí van a ser preguntas que los van a hacer pensar, cosas que ya hemos visto en clase, y eso sí, el repetir el alfabeto en minúsculas, eso que ni qué, eso va a sumar un gran porcentaje de su examen, la participación que han tenido, la asistencia, la entrega de tareas, los comentarios sobre los documentales que hemos puesto, todo va a sumar, todo va a sumar. Créanme que no es mi intención reprobar a nadie, mi intención es ayudarlos, facilitarles toda la información para que crezcan como siervos, como ministros, en sus habilidades, en sus capacidades y en sus conocimientos. A lo mejor, como ya algunos ya me conocen, ya saben que mientras estén haciendo el examen y alguien tenga duda, pues les voy a ayudar ahí haciéndolos pensar con ciertas preguntas para que ustedes solitos encuentren la respuesta. El método mayéutico de Platón con las preguntas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? está bien, hermano. Gracias. Muy bien, Entonces correcto. ya no lo vamos a ver hasta el jueves. En teoría no, pero sí les voy a mandar un video el lunes para que puedan ver ese video el lunes. Y quizás el martes también. Vamos a ver a cómo me acomodo mi horario, porque voy a predicar el martes en Nuevo Laredo y luego el jueves paso a Monterrey y luego me voy a Ciudad Mante. Entonces tengo un poquito saturado mi actividad, pero les voy a grabar un par de videos. Muy bien. Si ustedes gustan, pueden repasar las clases, los videos que ya hemos visto. Les va a ayudar para su examen. Muy bien. Pues entonces vamos a orar para ser despedidos. Mi hermanita Alma, ¿nos despides, por favor, mi hermana? Hermano. Señor y Padre nuestro, te agradecemos en esta noche por todo lo que se ha podido lograr hasta estos momentos. Gracias por la disposición de mi hermano Martín, Señor, al enseñarnos, Señor. Eh, Te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para entender, Padre, lo importante que es aprender acerca del griego. Dale, dale gracia al hermano para que él siga enseñando como lo ha hecho hasta ahora, Padre. Bendícelo, Señor, sé con él en esta noche. Úsale, Señor, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí conectados en clase, que seas con nosotros, Señor. Permite que esta noche podamos descansar con bien y que el día de mañana nos levantemos con nuevas fuerzas en tu nombre, Padre. Gracias por todo lo que nos has permitido aprender. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Cenen Buenas tacos. noches a todos mis hermanos. Buenas Buenas noches. Bye. Ya, descansen. Ignacio. Ah, Joel, ahí estabas. No, no sabía que ahí estabas, no te había visto. Bendiciones, Joel. Dios te bendiga. ¿Cómo no me dijiste que ahí estabas para ponerte a leer? Me dice de oídos sordos, hermano. Ándale. Tendrá repercusiones en el examen, hermano, pero bueno. Estaba tras bambalinas. Ándale, Dios les bendiga a mis hermanos, que descansen. Voy por tacos. No, mañana, hermano. Nos vemos, hermano. Dios te bendiga. Este un día.